El embajador Belix llegó a la Tierra con miedo en los ojos y desesperación en la voz. Su nave aterrizó en Ginebra una fría mañana de marzo, y al mediodía ya se encontraba ante el Consejo de Asuntos Galácticos de las Naciones Unidas. El embajador Teren era alto, incluso para su especie, con la piel azulada y pálida por el estrés. Había viajado durante 3 semanas para llegar a la Tierra, y cada día de ese viaje, más mundos caían ante el enjambre Bacras. Lucy Grant estaba sentada frente a él en la sala de conferencias. Era la embajadora de la Tierra ante el Consejo Galáctico, cargo que ocupaba desde hacía 2 años. Escuchaba atentamente mientras Teron explicaba la situación. Los Vic habían destruido 12 civilizaciones en 5 años. No negociaban. No tomaban prisioneros. Simplemente consumían todo a su paso y se dirigían al siguiente objetivo. El Consejo Galáctico estaba perdiendo la guerra. Sus flotas eran poderosas, pero los Bres contaban con un número aparentemente infinito de tropas. Cada batalla costaba al Consejo naves que no podían reponer con la suficiente rapidez. Cada retirada proporcionaba al enjambre más territorio y recursos. El Consejo necesitaba tiempo para reconstruir sus flotas, reorganizar sus defensas y encontrar la forma de detener el avance. Por eso Theon había venido a la Tierra. El Consejo necesitaba soldados, no pilotos, ingenieros ni científicos. Necesitaban cuerpos en tierra manteniendo las líneas defensivas mientras las flotas se replegaban a posiciones seguras. Necesitaban a alguien dispuesto a morir lo suficientemente despacio como para que el Consejo pudiera escapar. No lo dijeron exactamente así, pero Lucy lo entendió. Había leído los documentos informativos. Había visto los informes de bajas de otras especies que habían enviado fuerzas terrestres. La tasa de supervivencia era inferior al 10%. El Consejo le estaba pidiendo a la Tierra que enviara gente a morir. El comandante Jake Morrison estaba sentado 3 sillas más allá de Lucy. Era el asesor militar principal del Consejo de Asuntos Galácticos. Un marine que había pasado 20 años en zonas de combate antes incluso de que la humanidad supiera de la existencia de los alienígenas. No había hablado durante la presentación, pero Lucy pudo ver cómo apretaba los dientes. Theon terminó su petición y esperó. Esperaba preguntas, tal vez protestas, quizá una negativa. La Tierra solo llevaba 8 años formando parte del Consejo Galáctico. Eran nuevos, primitivos para los estándares galácticos, y aún utilizaban armas cinéticas y propulsión química para la mayor parte de su ejército. Seguramente entenderían que esta no era su guerra. Lucy le sonrió. No era una sonrisa cálida. Preguntó cuántos soldados esperaba el Consejo que aportara a la Tierra. Pareció aliviado por la pregunta. Dijo que 50.000 serían aceptables. El Consejo proporcionaría transporte al planeta base, armamento básico y armadura estándar. Cualquier superviviente regresaría a la Tierra después de la guerra. Lo planteó como una transacción comercial, limpia y sencilla. Jake Morrison finalmente habló. Su voz era baja, pero resonó en la sala como un cuchillo. Preguntó qué apoyo táctico proporcionaría el Consejo. Artillería, cobertura aérea, unidades blindadas, líneas de suministro, evacuación médica, actualizaciones de inteligencia. Theron pareció confundido. Explicó que las fuerzas terrestres simplemente debían mantener posiciones. El Consejo no utilizaba tácticas de armas combinadas. Eso era ineficiente. Las diferentes ramas militares operaban de forma independiente. Las fuerzas terrestres mantenían sus posiciones, las flotas controlaban el espacio y todos se retiraban cuando las bajas alcanzaban niveles aceptables. Jake preguntó qué significaba niveles aceptables. Respondieron que un 5%. Cuando una unidad perdía el 5% de su fuerza, se retiraba para preservar recursos. Esto era estándar en todas las especies del Consejo. Las guerras se libraban con matemáticas y lógica, no con emociones. Lucy pidió 24 horas para consultar con el gobierno de la Tierra. Accedieron, esperando claramente un rechazo.
Había visitado otras 4 especies antes de venir a la Tierra. Todas se habían negado. Los humanos eran su última esperanza, y ya no le quedaba mucha. Después de que Terence saliera del edificio, Lucy se dirigió a Jake. Le preguntó qué opinaba. Jake dijo que el consejo no entendía lo que pedían. Creían que solicitaban mercenarios o milicias. No tenían ni idea de lo que era un ejército humano. Lucy llamó a la general Ellen Carter al mando estratégico. La conversación duró 3 minutos. Ellen hizo 2 preguntas. Primero, ¿el consejo realmente necesitaba ayuda o era una prueba? Segundo, ¿existían reglas de enfrentamiento más allá de detener al Buck? Lucy respondió afirmativamente a la primera pregunta y negativamente a la segunda. Ellen dijo que tendría una respuesta lista en 12 horas. A la mañana siguiente, Lucy se reunió de nuevo con Theon. Le comunicó que la Tierra aceptaría la misión. El alivio de Theon fue evidente. Comenzó a explicar los preparativos de transporte para 50.000 voluntarios. Lucy lo interrumpió con suavidad. Dijo que la Tierra no enviaría 50.000 soldados. El rostro de Theon se ensombreció. Empezó a disculparse, diciendo que comprendía si la Tierra no podía destinar tantos. Lucy lo interrumpió de nuevo. Dijo que la Tierra enviaría 200.000 soldados profesionales con equipo completo, vehículos, aeronaves y cadenas de suministro. No usarían armas ni armaduras del Consejo. Traerían las suyas propias y no establecerían líneas defensivas. Lucharían para ganar. Theon la miró fijamente. Intentó explicar que el Consejo no podía transportar tantas tropas, ni abastecerlas, ni coordinar una fuerza tan grande. Lucy le dijo que no se preocupara. La Tierra se encargaría de la logística. El Consejo solo necesitaba proporcionar las coordenadas e información sobre las posiciones enemigas. Jake Morrison extendió una carpeta llena de documentos. Eran cronogramas de despliegue, listas de equipo, planes tácticos y estructuras de mando. Explicó que el ejército de la Tierra se había estado preparando para operaciones a gran escala desde antes de unirse al Consejo. Contaban con sistemas de armas, estrategias y doctrinas desarrolladas a lo largo de miles de años de guerra. Theon preguntó por qué la humanidad tenía capacidades militares tan avanzadas si era tan primitiva en otras tecnologías. Jake respondió que era porque los humanos habían pasado la mayor parte de su historia luchando entre sí. Habían aprendido duras lecciones sobre la guerra. Lecciones que la especie del Consejo aparentemente había olvidado o nunca aprendido. Lucy le pidió a Theon que enviara las coordenadas del planeta base. Las primeras naves de transporte de la Tierra llegarían en 2 semanas. La fuerza principal llegaría poco después. Preguntó si el Consejo tenía mapas detallados de las posiciones de los Bakus, sus tácticas, sus armas y su estructura de mando. Él asintió y prometió enviarlo todo de inmediato. Seguía pareciendo confundido, como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo. Le preguntó a Lucy si entendía qué. En blanco durante varios segundos antes de que apareciera el texto, identifíquese. Foster vaciló. El siguiente paso cruzaría una línea que jamás podría volver atrás. Centinela, tecleó, usando la palabra clave que le había dado meses atrás un hombre moribundo, un miembro de la resistencia humana que había percibido las crecientes dudas de Foster. La pantalla cambió. Bienvenido, Centinela. Te estábamos esperando. Foster comenzó a teclear su informe sobre lo sucedido en Nueva Denver. Le temblaban ligeramente las manos, pero su resolución era firme. Al amanecer de un nuevo día, 3 humanos en 3 partes distintas de una tierra agonizante habían llegado a la misma conclusión. Ya era suficiente. Transcurrieron 6 meses. El sol salía y se ponía sobre la tierra. Pero bajo la rutina diaria, algo había cambiado. En lugares ocultos, en conversaciones susurradas, los humanos ya no solo sobrevivían. Estaban planeando. En su laboratorio del Monte Rainier, la doctora Susan Miller extrajo con cuidado un pequeño dispositivo de su escondite.
No era más grande que la palma de su mano, una mezcla de tecnología humana y alienígena a la que llamaba Protocolo Prometeo. Había fabricado 50 en los últimos 6 meses. Todos, excepto este, habían sido sacados clandestinamente a células resistentes en la Tierra, Marte y las colonias mineras exteriores. La puerta de su laboratorio se abrió y Susan ocultó rápidamente el dispositivo en su bolsillo. Un supervisor Krell entró. Sus ojos de insecto escudriñaron la sala. ¿Cómo va su trabajo, doctora Miller? La voz resonó en el lenguaje común de la hegemonía. Susan abrió su investigación oficial sobre la degradación del suelo. Las regiones orientales muestran un declive más rápido de lo previsto, dijo, señalando los gráficos. Puede que tengamos que reducir las cuotas allí. El Krell hizo un gesto de desdén con uno de sus antebrazos. Las cuotas aumentarán. El Consejo de Arcontes lo ha ordenado. Después de que el supervisor se marchara, Susan sacó de nuevo el dispositivo Prometeo. Esa noche partiría con la última lanzadera de suministros a Marte. Su parte del plan estaba casi completa. Ahora solo podía esperar que los demás estuvieran listos. En Marte, Nancy Reeves estaba sentada en su escritorio en el complejo administrativo del gobernador. Para cualquier observador, parecía una humana más al servicio de la hegemonía. Eficiente, obediente, discreta, la tapadera perfecta para la espía más valiosa de la resistencia. Los dedos de Engway se movían sobre su terminal, copiando códigos de seguridad y horarios de patrulla. Su puesto le daba acceso a información inaccesible para cualquier otro humano. Durante 3 años, había estado construyendo una red de contactos en todas las colonias marcianas. Trabajadores de mantenimiento, guardias de seguridad, incluso algunos alienígenas afines de razas más jóvenes. Trabajando hasta tarde otra vez. ¿Nancy?, preguntó el gobernador al pasar junto a su escritorio. La piel gris de la juraxiana brillaba bajo las luces de la oficina. Nancy sonrió amablemente. Terminando los informes para la reunión del consejo de mañana, señor. Bien. Muy bien. El gobernador hizo una pausa. Ustedes, los humanos, son trabajadores tan dedicados. Es casi una lástima lo que va a suceder. Nancy mantuvo una expresión neutral. Señor, no tiene de qué preocuparse. Agitó la mano con desdén. Solo son algunas directivas nuevas del Consejo Arconte sobre el control de la población humana. Tras la partida del gobernador, Nancy esperó 10 minutos antes de enviar un mensaje cifrado a sus contactos. Fuera lo que fuese que la hegemonía estuviera planeando, necesitaban actuar con rapidez. En el cinturón de asteroides, en una colonia minera llamada Seriesir, el coronel Richard Foster se encontraba ante un grupo de 30 mineros. 6 meses atrás, había sido un oficial condecorado de las fuerzas de la hegemonía. Ahora lo enviaban a viajar entre asentamientos humanos, entrenando a combatientes de la resistencia. El protocolo Prometeo funciona, les dijo, mostrando un pequeño dispositivo idéntico al que Susan había creado. Lo hemos probado en 3 sistemas diferentes. Interrumpe sus interfaces de control durante exactamente 8 minutos. No es mucho tiempo, pero suficiente si lo hacemos en el momento justo. Un minero levantó la vista. Su mano. ¿Pero qué hay de sus armas? Seguirán funcionando, ¿verdad? Foster asintió. Sí. No se trata de ganar una batalla directa. No podemos. Se trata de sembrar la confusión, tomar el control de sistemas clave y obligarlos a dividir sus fuerzas. ¿Y luego qué?, preguntó otro menor. No podemos vencer a 7 imperios. No tenemos que vencerlos a los 7 a la vez, explicó Foster. La hegemonía no está tan unida como quieren hacernos creer. Los arcontes controlan el imperio más antiguo, pero las razas más jóvenes, los Failins, los Krell, se están inquietando bajo el dominio de los arcontes. Nuestro objetivo es romper su unidad y luego negociar desde una posición de fuerza. Tras la reunión, Foster regresó a sus aposentos.
Sobre su escritorio había una fotografía desgastada de su familia, su esposa e hija, ambas fallecidas hacía tiempo en un accidente minero que ahora sabía que había sido provocado. Guardó la foto en su bolsillo. La venganza personal ya no era su objetivo. Había algo mucho más importante en juego. En la Tierra, la operación minera de Alan Wright había cambiado. En la superficie, todo parecía normal. Los trabajadores excavaban, el mineral se procesaba, se cumplían las cuotas. Pero en lo profundo de los túneles más antiguos, Alan había creado algo completamente distinto. El proceso de conversión funciona, dijo Lisa, guiando a Alan por el taller oculto. Podemos convertir los láseres de minería en armas. Su potencia triplica la esperada. A su alrededor, los trabajadores modificaban cuidadosamente el equipo minero. Los taladros se convertían en armas portátiles. Las cargas de excavación se transformaban en explosivos. Los vehículos de transporte se reacondicionaban con blindaje improvisado. ¿Y los sistemas de defensa?, preguntó Alan. Lisa señaló a un hombre que trabajaba en un equipo complejo. Ben descubrió cómo interferir sus sensores de movimiento. Podemos acercarnos a 20 metros antes de que nos detecten. Alan asintió. ¿Y las últimas noticias de la doctora Miller? Envió esto, dijo Lisa, entregándole un chip de datos. Es la debilidad que encontró en la fisiología de los guraxianos. Su sistema respiratorio no tolera ciertas frecuencias de sonido. No es letal, pero los incapacita. Alan guardó el chip en su bolsillo. Toda ventaja es bienvenida. ¿Y las demás colonias? Tenemos confirmación de 16 sitios. Estarán listas cuando nosotros lo estemos. Alan miró la hora. Nos movemos en 3 días. La operación recuperación comienza al amanecer de esa noche. Mientras la Tierra dormía bajo el dominio hegemónico, sucedió algo inesperado. Una nave exploradora de largo alcance de la flota juraxiana detectó patrones de comunicación inusuales entre asentamientos humanos. La nave cambió de rumbo. Para investigar. En el espacio profundo, cerca de la órbita de Júpiter, los sensores de la nave exploradora detectaron una anomalía. Antes de que la tripulación pudiera informar, sus sistemas fallaron. 8 minutos de oscuridad. Exactamente como Foster había predicho con el protocolo Prometeo. Cuando los sistemas volvieron a estar operativos, la nave ya no estaba bajo control juraxiano. Foster y un pequeño equipo de antiguos ingenieros mineros la habían tomado. Por primera vez, los humanos poseían tecnología militar alienígena que podían usar. Envíen la señal, le dijo Foster a su oficial de comunicaciones. Avisen a la Tierra que tenemos una nave. Al recibir la noticia, Alan convocó una reunión de emergencia. Esto cambia la línea temporal, les dijo a sus tenientes. Los juraxianos notarán la ausencia de su explorador en cuestión de horas. Debemos actuar de inmediato. Durante toda la noche, mensajeros difundieron la noticia. El plan siempre había sido atacar simultáneamente, pero ahora no les quedaba otra opción. El factor sorpresa era demasiado valioso como para perderlo. Al amanecer en la Tierra, Nancy, en Marte, recibió el mensaje cifrado, amanecer. Respiró hondo y activó los dispositivos Prometeo que su red había desplegado por todo el complejo del gobernador en Marte. Dispositivos similares se activaron en ubicaciones clave. En su laboratorio, la doctora Susan Miller introdujo un virus en la base de datos de investigación de la hegemonía, corrompiendo archivos críticos y conservando copias para uso humano. Luego destruyó su laboratorio y huyó a un punto de encuentro preestablecido. En la serie y las demás colonias mineras, los trabajadores se rebelaron contra sus supervisores. La lucha fue brutal, pero breve. La mayoría de los supervisores alienígenas fueron tomados completamente desprevenidos. Y en la Tierra, Alan Wright lideró el asalto al cuartel general regional de la hegemonía. Al fallar los sistemas alienígenas, las fuerzas humanas avanzaron,
armadas con equipo minero reacondicionado y una valentía desesperada que los sorprendió incluso a ellos mismos. El día en que la humanidad dijo basta había llegado. Y a través de las estrellas, 7 imperios estaban a punto de descubrir lo peligrosa que podía ser una especie acorralada. El cuartel general de Hegemony en Singapur ardía. El humo se elevaba en densas columnas mientras las fuerzas humanas penetraban en el complejo. Alan Wright avanzaba con un escuadrón de antiguos mineros, cuyo equipo reacondicionado resultó ser más letal de lo esperado. El centro de control estaba adelante. Alan les dijo a su equipo, recuerden, necesitamos que sus sistemas de comunicación estén intactos. Un escuadrón de seguridad juraxiano apareció al final del pasillo. Sus armas dispararon, llenando el aire con rayos de energía. 2 de los hombres de Allen cayeron. Los mineros respondieron al fuego con láseres mineros modificados. El espacio reducido jugó a su favor, atrapando a los alienígenas más altos en un cuello de botella. Cuando el último juraxiano cayó, el equipo de Allen avanzó de nuevo. Las puertas del centro de control estaban selladas, pero Lisa colocó pequeñas cargas en los puntos débiles. La explosión abrió las puertas de golpe. Dentro, el pánico se apoderó del lugar. Los alienígenas se apresuraron a destruir los datos. «Deténganlos», gritó Alan. La lucha fue breve pero violenta. Cuando terminó, solo 3 oficiales de Hegemony seguían con vida, acurrucados al fondo de la sala. «Aseguren los sistemas», ordenó Alan. Una antigua ingeniera de comunicaciones se apresuró hacia la consola principal. «Lo tengo», dijo. «En unos minutos, podremos transmitir a todos los asentamientos humanos». Alan respiró hondo. «Envíen la confirmación. Díganle a todos que hemos tomado Singapur». En Marte, Nancy Reeves observaba desde su escondite cómo el caos se extendía por el complejo del gobernador. Los dispositivos Prometheus habían funcionado a la perfección. Los sistemas de seguridad alienígenas habían fallado en toda la colonia. Los trabajadores humanos aprovecharon el momento, superando a sus confundidos supervisores. El gobernador intentaba restablecer el orden, gritando órdenes que nadie podía seguir con sus sistemas averiados. Nancy salió de su escondite y se acercó a él por detrás. El arma que portaba era sencilla, una herramienta minera adaptada para concentrar un calor intenso. «Gobernador», dijo. Cuando se giró, disparó. El gobernador se desplomó. Su piel gris se ennegreció donde el rayo lo había alcanzado. Nancy pasó por encima de su cuerpo y accedió a su terminal personal. «Atención a todas las colonias marcianas», transmitió. «El complejo del gobernador está asegurado. Únanse a nosotros ahora. Hoy, Marte pertenece de nuevo a la humanidad». El mensaje se propagó por todo el planeta rojo. Colonias mineras, estaciones de investigación, domos agrícolas. Una a una, se alzaron. Algunas se enfrentaron a una feroz resistencia, pero la mayoría lo logró. Al anochecer, los humanos controlaban el 60% del territorio marciano. Nancy reunió a su equipo de liderazgo en la oficina del gobernador. «Hemos ganado la primera batalla», les dijo. «Pero la guerra no ha hecho más que empezar». Un oficial de comunicaciones entró apresuradamente. «Nancy, estamos recibiendo transmisiones de la Tierra y Europa. Los humanos han tomado el control en múltiples ubicaciones». «¿Y la respuesta de la hegemonía?», preguntó. «Los juraxianos y los Krell han enviado sus flotas principales hacia el sistema solar. Tiempo estimado de llegada: 5 días». Nancy miró los rostros a su alrededor. «Entonces tenemos 5 días para prepararnos». En el espacio profundo, la nave exploradora capturada del coronel Foster se dirigía a toda velocidad hacia la Tierra. Su pequeña tripulación había trabajado frenéticamente para comprender los controles alienígenas. La nave era más rápida que cualquier cosa que los humanos hubieran construido. Estaban armados con armas que aún estaban aprendiendo a usar. «Informe de estado», ordenó Foster.
Estamos captando transmisiones de la Tierra y Marte, respondió su oficial de comunicaciones. La rebelión está funcionando. Singapur ha caído. Marte está en gran parte bajo control humano. Foster se permitió una breve sonrisa. Y los movimientos de la flota alienígena. 2 grupos de batalla principales están convergiendo en nuestro sistema. Cientos de naves. Sir Foster estudió la pantalla táctica. Impactarán primero contra la Tierra. Sigue siendo el centro simbólico. Tomó su decisión. Rumbo a Singapur. Necesitamos coordinarnos con Alan Wright y las fuerzas terrestres. Al cambiar de dirección la nave, sonó una alarma. Señor, tenemos un problema, avisó el ingeniero. Los sistemas biológicos de la nave rechazan nuestras órdenes. El sistema de control está fallando. Foster corrió a la sala de control. ¿Cuánto tiempo tenemos? Minutos, quizá menos. La nave nos está combatiendo. Foster pensó rápidamente. La investigación del Dr. Miller indicaba que la tecnología alienígena es en parte biológica. Podría estar reconociéndonos como entidades extrañas. Se dirigió a su segundo al mando. Que todos vayan a las cápsulas de escape. Mantendré el rumbo de la nave todo lo que pueda. Señor, no tendrá tiempo para. Es una orden, dijo Foster con firmeza. La tripulación evacuó mientras Foster luchaba con los controles, cada vez más inoperantes. Logró mantener la nave en rumbo hacia la Tierra, pero los sistemas biológicos se estaban apagando a su alrededor. Cuando el soporte vital empezó a fallar, finalmente se dirigió a la última cápsula de escape. La pequeña cápsula se eyectó justo antes de que explotaran los motores de la nave exploradora. Foster observó por la escotilla cómo la nave se desintegraba. Su cápsula cayó en picado por el espacio, activándose automáticamente su baliza de emergencia. Horas más tarde, una nave de transporte humano de la colonia lunar recuperó la cápsula. Foster estaba inconsciente pero vivo. Lo llevaron rápidamente a la enfermería, donde la doctora Susan Miller ayudaba a tratar a los heridos del levantamiento. «Coronel», dijo ella cuando finalmente despertó. «Bienvenido de nuevo». Foster intentó incorporarse, pero volvió a caer de dolor. La nave fue destruida, pero su mensaje llegó. Las fuerzas terrestres se están preparando para el contraataque de la hegemonía. Foster hizo una mueca. Nos atacarán con todo lo que tienen. Quizás no. Susan le mostró una tableta. Mientras estaba inconsciente, hice un descubrimiento. Los componentes biológicos de la nave respondieron a su ADN. Nos rechazaba, dijo Foster. Al principio, sí, pero analicé las muestras que le tomé durante el tratamiento. Hay algo único en el ADN humano que interactúa con su tecnología. No se trata solo de interrumpir sus sistemas temporalmente, como el protocolo Prometeo. Bajo las condiciones adecuadas, podríamos llegar a anular permanentemente sus sistemas de control. Foster la miró fijamente. ¿Estás diciendo que podríamos tomar el control de sus naves, de sus armas? Teóricamente, sí. Necesito tiempo para desarrollar el proceso. El tiempo es lo único que no tenemos, dijo Foster. En la serie, el ingeniero de la colonia de asteroides más grande, Paul Wells, se encontraba en lo que antes había sido la planta de procesamiento de minerales. Ahora era un astillero improvisado. A su alrededor, enormes procesadores que antes habían pulverizado rocas se estaban convirtiendo en motores y sistemas de armas. ¿Podrán volar?, preguntó una voz a sus espaldas. Paul se giró para ver a Ben, uno de los ingenieros terrestres que había llegado con la última nave de suministros. «¿Volarán?», respondió Paul. Que sobrevivan al combate es otra cuestión. Observaron las 5 naves de guerra improvisadas. Eran feas, ensambladas con equipo minero y piezas rescatadas de naves de la hegemonía, pero eran grandes, y sus gruesos cascos, diseñados para resistir impactos de asteroides, quizá les dieran alguna posibilidad de luchar. Las flotas Juraxiana y Krell llegarán en 3 días. Ben dijo,
La Tierra está enviando todo lo que tiene para enfrentarlos en Júpiter, Marte también, y nosotros. Somos la última línea de defensa. Si logran pasar la flota humana principal, necesitamos retrasarlos lo suficiente para que las colonias evacúen. Paul asintió lentamente. Entonces, mejor asegurémonos de que estas naves estén listas para el combate. A lo largo del sistema solar, la humanidad se preparó para la batalla que se avecinaba. En la Tierra, Alan coordinaba las defensas del planeta desde Singapur. En Marte, Nancy convertía láseres mineros en armas de defensa planetaria. Y en la Luna, la doctora Miller trabajaba frenéticamente para perfeccionar su nuevo descubrimiento. La flota juraxiana llegó primero, emergiendo de un viaje a velocidad superior a la de la luz cerca de Júpiter. La flota humana, una heterogénea colección de naves mineras convertidas, naves alienígenas capturadas y cazas construidos apresuradamente, se movió para interceptarlos. La batalla de Júpiter estaba a punto de comenzar. Alan recibió la noticia en Singapur. Está comenzando, les dijo a sus lugartenientes. Ojalá todos vivamos para ver una Tierra libre mañana. La batalla cerca de Júpiter no se parecía a nada que los humanos hubieran visto jamás. Armas de energía rasgaban la oscuridad del espacio, iluminando las nubes de los gigantes gaseosos que se extendían debajo. La flota humana, aunque más pequeña, luchaba con una creatividad desesperada. Usaban la fuerte gravedad de Júpiter para impulsar sus naves en ángulos imposibles, confundiendo las formaciones de batalla juraxianas, más rígidas. Grupo 3. Rodee la Luna. Yo ordenó a la comandante de la flota, desde su posición en la nave líder, que dirigiera su flanco derecho hacia el cinturón de radiación. El coronel Foster observaba la batalla desde el centro de mando en la colonia lunar. Aún recuperándose de sus heridas, no podía unirse directamente al combate, pero su experiencia militar lo convertía en un valioso asesor. Los juraxianos están reteniendo sus principales naves capitales, observó. Primero están probando nuestras defensas. Junto a él, la doctora Susan Miller trabajaba frenéticamente en su puesto. Estoy cerca de terminar el protocolo mejorado del Prometeo, dijo. Pero necesito más tiempo. Eso es lo único que la flota no puede darnos, respondió Foster con gravedad. Miren, la pantalla táctica mostraba una nueva amenaza. El grupo de batalla Krell había llegado, aproximándose desde el lado opuesto del sistema solar. La flota humana estaba ahora atrapados entre dos fuerzas enemigas. Necesitamos advertir a la Tierra, dijo Foster. Alan debe prepararse para la posibilidad de que algunas naves enemigas logren penetrar las defensas. En la Tierra, Alan Wright recibió la actualización del comando lunar. La situación era peor de lo que temían. Las flotas juraxiana y Krell juntas superaban en número a las fuerzas humanas en una proporción de 10-1. Necesitamos cambiar nuestra estrategia, les dijo a sus consejeros de guerra. No podemos ganar luchando directamente contra ellos. ¿Cuál es la alternativa?, preguntó Lisa. Alan consultó los informes de inteligencia que Nancy había enviado desde Marte. Los 7 imperios han mantenido su alianza durante siglos principalmente debido a su creencia compartida de que la humanidad es una amenaza. Pero existen profundas divisiones entre ellos. Los Failn, en particular, han estado en desacuerdo durante mucho tiempo con los arcontes sobre cómo manejar la Tierra. Así que intentamos dividirlos. Lisa sonó escéptica. Exactamente. Nancy ya está trabajando en canales diplomáticos con el Imperio Failen. Si podemos alejarlos de la alianza, los demás podrían empezar a cuestionar el liderazgo de los arcontes. De vuelta en Júpiter, la flota humana estaba sufriendo grandes pérdidas. Los escudos improvisados no resistieron los repetidos impactos de las armas alienígenas, pero también causaban daños. 3 cruceros juraxianos habían quedado fuera de servicio, y una nave de mando Krell perdía atmósfera por múltiples brechas en el casco. En la serie, Paul Wells recibió la señal de emergencia.
La flota principal necesita refuerzos, les dijo a sus tripulantes. Es hora. Las 5 enormes procesadoras de mineral convertidas se alejaron pesadamente del cinturón de asteroides. Sus motores improvisados se esforzaban contra el grueso de sus cascos blindados. No eran rápidas ni ágiles, pero cada una tenía suficiente potencia de fuego como para amenazar incluso a las naves enemigas más grandes. Todas las naves, prepárense para el salto al espacio de Júpiter, ordenó Paul. Recuerden, nuestra misión es crear confusión. Apunten a sus sistemas de mando y comunicación. Primero, en Marte, Nancy Reeves estaba sentada frente a una proyección holográfica de un diplomático Failen. Los Failen eran el más joven de los 7 imperios, seres humanoides de piel azul pálida y ojos plateados. Su levantamiento es impresionante, dijo el diplomático, pero en última instancia, inútil. La fuerza combinada de la hegemonía no podrá resistirse por mucho tiempo, respondió Nancy con calma. Pero pregúntate esto, ¿por qué los arcontes han convencido a todos de que los humanos representan una amenaza tan grande? ¿A qué le temen? Los ojos del diplomático se entrecerraron. Explícate. Nancy mostró los datos que el Dr. Miller había enviado desde la colonia lunar. El ADN humano puede interactuar con tu tecnología de maneras que ni siquiera tú comprendes del todo. Los arcontes lo saben desde hace siglos. Por eso nos han mantenido divididos y oprimidos. Son afirmaciones contundentes. Tenemos pruebas. Los arcontes han estado mintiendo a todas las razas jóvenes. Han manipulado a toda la hegemonía para mantener su propio poder. El diplomático fallido guardó silencio durante un largo rato. Llevaré esto a mi gobierno. Pero entiende esto. Si nos estás engañando, las consecuencias serán graves. Tras finalizar la transmisión, Nancy se dirigió a sus asesores. Ahora esperamos y confiamos en que la flota pueda resistir el tiempo suficiente. En Júpiter, la batalla había alcanzado una fase crítica. Las naves humanas sufrían graves daños y se veían obligadas a retirarse hacia el sistema solar interior. La flota juraxiana aprovechaba su ventaja mientras las fuerzas Krell se movían para cortar cualquier ruta de escape. Entonces llegó la primera de las naves mineras modificadas de Paul, emergiendo de un viaje a velocidad superlumínica y desplazándose directamente hacia la formación Krell. La enorme nave, casi del tamaño de una pequeña luna, absorbió la primera andanada de armas Krell sin disminuir su velocidad. Fuego a discreción, ordenó Paul. Los láseres mineros, diseñados para cortar roca sólida de asteroides, atravesaron los agujeros de las naves Krell con igual eficacia. El curso de la batalla cambió con la llegada de las 4 naves mineras restantes. Su inesperada presencia sembró la confusión en el enemigo. Empujen las unas contra otras, ordenó Paul a su flota improvisada, obligando a juraxianos y Krell a cruzarse. Fue una jugada arriesgada, pero funcionó. Mientras las fuerzas humanas presionaban desde múltiples direcciones, las 2 flotas alienígenas comenzaron a interferir en los movimientos de la otra. Antiguas rivalidades entre juraxianos y Krell resurgieron, culpándose mutuamente de la confusión táctica. En el caos de Saku, Paul vio su oportunidad. Dirigió su nave insignia hacia la mayor nave jurásica. Potencia máxima en escudos y motores delanteros, ordenó a su tripulación. Prepárense para el impacto. Su nave aceleró directamente hacia la nave de mando jurásica. El enemigo disparó con todo su arsenal, pero el casco reforzado de la nave minera absorbió el castigo. En el último instante, Paul ordenó a toda la tripulación que se dirigiera a las cápsulas de escape. El impacto fue catastrófico. El núcleo de energía de la nave minera detonó al colisionar, provocando una reacción en cadena que se propagó por la nave insignia jurásica. Las naves cercanas quedaron atrapadas en la explosión. Sus escudos fueron sobrepasados por la liberación de energía. Desde su cápsula de escape, Paul observó cómo casi un tercio de la flota enemiga quedaba inutilizada o destruida. El sacrificio había otorgado a las fuerzas humanas un tiempo valioso.
En la colonia lunar, los monitores mostraban el dramático giro de la batalla. «Lo han conseguido», exclamó Foster asombrado. «Han dividido la flota enemiga». La doctora Miller levantó la vista de su trabajo. «Y yo también. El protocolo mejorado está listo». Mostró un nuevo dispositivo similar al protocolo Prometeo original, pero con modificaciones significativas. Esta versión no solo interrumpe sus sistemas temporalmente, sino que reescribe su biotecnología a un nivel fundamental, utilizando patrones de ADN humano como plantilla. Foster estudió el dispositivo. ¿Cómo lo desplegamos? Debe instalarse en sus naves de mando. Una vez activado, se propagará a través de sus sistemas conectados, de nave en nave. Foster asintió lentamente. Entonces, debemos enviar equipos de abordaje a sus naves. Es hora de llevar la lucha directamente a ellos. Alan recibió informes sobre el giro inesperado de la batalla en la Tierra. «Esta es nuestra oportunidad», dijo a su equipo. «Preparen todas las naves disponibles. Nos unimos a la lucha en Júpiter». A lo largo del sistema solar, la humanidad se reunió para lo que podría ser su último esfuerzo. La batalla de Júpiter había demostrado que los imperios alienígenas podían ser heridos, confundidos y divididos, y en las próximas horas descubrirían cuán peligrosa podía ser una humanidad unida. La Cámara del Consejo Galáctico nunca había visto a un humano. Nancy Reeves permaneció erguida mientras los representantes de 6 imperios la miraban con emociones que iban desde la curiosidad hasta el odio manifiesto. El delegado Arconte, un ser alto con piel de mármol pulido, habló primero. «Esto es una afrenta», dijo el Arconte. «Los humanos no tienen cabida aquí. Esta criatura debe ser retirada de inmediato». El representante Failen alzó una mano de piel azul. «He invitado al humano como mi huésped. Las reglas del Consejo lo permiten». Nancy dio un paso al frente. «Me presento ante ustedes no como una rebelde ni una enemiga, sino como mensajera de la verdad. Durante siglos, se les ha dicho que la humanidad es una amenaza para la estabilidad galáctica. Hoy, les mostraré quién es la verdadera amenaza». Activó una pantalla holográfica. Estos son registros de los archivos secretos del Imperio Arconte, recuperados durante nuestra liberación de la Tierra. Revelan un patrón de manipulación que abarca miles de años. La pantalla mostró mapas estelares, secuencias genéticas y registros históricos. Nancy continuó. Los arcontes han manipulado deliberadamente a todas las razas jóvenes, incluidos los humanos. Han orquestado conflictos entre imperios para mantener su posición de poder. La sala del consejo estalló en gritos airados y negaciones. El delegado Arconte se irguió. Son falsificaciones, mentiras desesperadas de una especie al borde de la extinción. Nancy permaneció impasible. Entonces no le importará que examinemos su base de datos genética. La que muestra cómo ha estado recolectando ADN de todas las especies para asegurar su dominio evolutivo. El rostro del Arconte palideció, mostrando temor por primera vez. Esta reunión ha terminado. Las flotas combinadas aplastarán esta rebelión humana, y esta farsa insultante quedará en el olvido. Pero los demás representantes observaban atentamente al Arconte. Ahora, al ver su reacción, la duda se había sembrado. El delegado felino habló de nuevo. El Consejo examinará estas afirmaciones a fondo. Hasta entonces, propongo que se suspendan todas las acciones ofensivas contra territorios humanos. En Júpiter, la batalla había llegado a un punto muerto. Las flotas alienígenas divididas habían detenido su avance tras la destrucción de varias naves de mando, pero aún superaban en número a las fuerzas humanas. El coronel Foster, recuperado lo suficiente para unirse a la lucha, lideró un pequeño grupo de naves hacia la mayor nave juraxiana que quedaba. Todas las naves activaron los protocolos de distracción, ordenó Foster. Ábranos paso hasta su hangar. Pequeños cazas humanos rodearon la enorme nave juraxiana, atrayendo su fuego defensivo. La nave de Foster, con la doctora
Miller y su dispositivo Prometeo mejorado, se abrió paso entre el caos. Un rápido impulso de sus motores los propulsó hacia el hangar enemigo justo antes de que los escudos se reactivaran. «Rápido», ordenó Foster a su equipo de abordaje. «Tenemos minutos antes de que envíen a las fuerzas de seguridad». Se abrieron paso a través de los pasillos de la nave usando los dispositivos Prometeo originales para desactivar temporalmente secciones de la misma. Los tripulantes juraxianos retrocedieron confundidos al fallar sus armas y sistemas de comunicación. En la sección principal de ingeniería, la doctora Miller conectó su dispositivo mejorado al sistema de control biológico de la nave. «Esto tardará unos minutos en integrarse», explicó, trabajando con rapidez mientras el equipo de Foster contenía a las fuerzas de seguridad juraxianas. «No tenemos unos minutos», respondió Foster, disparando contra los enemigos que se acercaban. Los dedos de Miller se movieron con rapidez sobre la interfaz. «Ya casi lo tenemos. El sistema está aceptando la secuencia de ADN». La nave se estremeció repentinamente y sus luces parpadearon. «¿Qué está pasando?», preguntó Foster. Miller sonrió. «Está funcionando». La nave reconoce el ADN humano como una plantilla de control válida. En toda la enorme nave, los sistemas cambiaron de bando. Las puertas de seguridad se cerraron, atrapando a los miembros de la tripulación juraxiana en secciones. El soporte vital se ajustó a las necesidades humanas. Los sistemas de armas pasaron a estar bajo el control de Foster. «Envíen la señal a la flota», ordenó Foster. «Luego transmitan la plantilla de ADN a todas nuestras naves. Necesitamos propagarla a las demás naves enemigas». El efecto se extendió por toda la batalla. A medida que los equipos de humanización capturaban más naves alienígenas, el protocolo Prometeo mejorado se propagaba. Nave tras nave caía bajo control humano. La marea de la batalla había cambiado decisivamente. En la Tierra, Alan Wright estaba en la sala de control de la base de Singapur, viendo los informes que llegaban de Júpiter. «Lo han conseguido», dijo asombrado. «La flota es nuestra». Lisa le entregó un dispositivo de comunicación. «Es Nancy, llamando del Consejo Galáctico». Alan escuchó mientras Nancy explicaba lo que había sucedido. «Sucedió. El Consejo está sumido en el caos», dijo. «Los Falins han roto por completo con los arcontes. Los Kree y los juraxianos se acusan mutuamente de sabotaje. 3 de los imperios exigen una investigación exhaustiva de los arcontes y la guerra», preguntó Alan. «Oficialmente suspendido, a la espera de la decisión del Consejo. Pero extraoficialmente, no creo que nadie tenga el valor de seguir luchando ahora que conocen la verdad. La alianza se ha roto. Alan, hemos ganado». Un mes después, la Tierra lucía diferente. Las minas se estaban transformando en lagos y bosques. La tecnología alienígena, ahora controlada por humanos, aceleraba el proceso de regeneración. Las plantas crecían a un ritmo increíble, purificando el aire y el suelo. En lo que una vez fue la sede de la hegemonía de Singapur, representantes de la Tierra, Marte y las colonias exteriores se reunieron con delegados de los imperios alienígenas aliados. Los Falins reconocieron la independencia humana de inmediato. Los Krell y otros 3 imperios hicieron lo propio. Solo los arcontes y los juraxianos se negaron a reconocer la nueva realidad. La cooperativa interestelar es ahora oficialmente establecida, Nancy anunció a la Asamblea, una nueva organización de iguales dedicada a la exploración pacífica y la prosperidad mutua. El coronel Foster, de pie junto a la doctora Miller al fondo de la sala, se inclinó hacia ella. «¿Crees que durará?», preguntó en voz baja. Miller observó cómo los delegados humanos y alienígenas se mezclaban, compartiendo ideas y planes. «Creo que hemos creado algo nuevo», dijo. «Algo mejor que lo anterior». En la cima de una colina con vistas a una antigua mina, ahora llena de agua cristalina y rodeada de árboles jóvenes, Alan Wright estaba sentado solo. Había rechazado un puesto en el nuevo gobierno,
prefiriendo ayudar con las labores de restauración. El sol poniente pintaba el cielo con colores que no había visto desde su infancia. Lisa se unió a él, sentándose en el césped cercano. ¿Qué sigue?, preguntó. Alan asintió. Pasamos tanto tiempo intentando sobrevivir, luchando contra la extinción. Ahora tenemos que aprender a vivir de nuevo y a evitar convertirnos en uno de ellos. Lisa añadió que el poder puede corromper a cualquiera. Por eso necesitamos la cooperativa. Ellen dijo que para mantenernos a todos honestos. Ninguna especie debería dominar a las demás. Al caer la noche, comenzaron a aparecer luces en el valle. No solo luces eléctricas, sino también las plantas bioluminiscentes traídas del planeta natal fallido. La Tierra estaba cambiando, convirtiéndose en algo nuevo, pero aún reconocible como nuestro hogar. Las estrellas aparecieron en lo alto, ya no representando amenazas ni amos lejanos, sino nuevas posibilidades y potenciales amigos. La humanidad había luchado por su supervivencia y había ganado más de lo que nadie esperaba. No solo habían conseguido su libertad, sino que habían transformado el orden mismo de la galaxia. El día en que la humanidad decidió que ya era suficiente dio lugar a algo extraordinario. No solo la caída de imperios, sino el nacimiento de un nuevo camino juntos.